las miriadas de los ángeles, a la fiesta universal, a la asamblea de primogénitos, inscritos en el cielo. Ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios. Acercaos los que vais a ser instituidos lectores. Cristian Rigoberto Aguilar Montano. Carlos del Barrio Jiménez. Fabián Contreras Madero. Luis María Fernández Linares. Jorge Gutiérrez Ramos. Alejandro López Fernández. Isaac Ramos Rubio. Ángel Rodríguez Sánchez Conde. José Ignacio Romero Lerma. Pedro Luis Rupérez Tejido. Eduardo Sanz Culebras. Enrique Sagredo de Osó. Todos diocesanos. Leonard Ayarimana, con legítimas letras divisorias del excelentísimo señor obispo de Gitega, Burundi. Ilustrísimo señor deán del Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, Primada de Toledo, muy ilustre señor rector de nuestro Seminario Mayor Diocesano, muy ilustre señor vicario episcopal para laicos, familia y vida, reverendo señor director de la Casa de Formación de la Asociación Pública de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, reverendos señores párrocos y vicarios parroquiales de las parroquias de procedencia de estos alumnos de nuestro Instituto Teológico que hoy van a ser instituidos lectores, formadores también del Seminario Mayor, del Seminario Menor, que concelebráis con nosotros esta mañana. Queridos alumnos, queridos candidatos hoy al ministerio del lectorado, padres, madres, hermanos, familiares de estos seminaristas, queridas auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, aquellos que estáis aquí y aquellos que os unís a nuestra celebración a través de 13 Televisión. Como decíamos al comienzo de la celebración, en este tercer domingo del tiempo ordinario, estamos celebrando el Domingo de la Palabra. Cuando el Papa Francisco instituyó este domingo, quería subrayar la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano, en el ser y en el ministerio de la Iglesia. No en vano el Señor, en el encargo misionero que hace a sus discípulos antes de la ascensión, les encarga de anunciar el Evangelio, les encarga de llevar la palabra a todos los hombres, a todas las mujeres de todos los tiempos. Ese simbolismo para la comunidad de la palabra lo hemos escuchado en la liturgia que se nos ha proclamado. La primera lectura, el pueblo de Israel a la vuelta del exilio de Babilonia, bajo la guía del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, redescubren la palabra de Dios como elemento aglutinante, conformador, identitario de ellos como pueblo de Dios. Habían perdido sí la autonomía política, habían perdido sí pues esa independencia de gobierno que tenían. Y lo que les quedaba, y no era poco, era precisamente redescubrir la elección, la llamada
la vocación que Dios les había dirigido para ser el pueblo de la alianza, que se constituía como tal en la aceptación de la palabra de Dios. Y de ahí esa lectura solemne de la palabra que dice los versículos que continúan a la perícopa que hemos escuchado, que estuvieron desde la mañana a la noche escuchando la palabra de Dios. Y lloraron e hicieron penitencia porque se dieron cuenta que muchos aspectos de su vida personal y comunitaria distaban de lo que la palabra de Dios prescribía. Pero es esa palabra de Dios la aglutinante de ese pueblo que vuelve de una experiencia de ruptura del exilio, la que los constituye de nuevo en esa identidad. Estamos este año C del ciclo trienal de domingos escuchando el Evangelio de Lucas. Hoy hemos escuchado esa introducción literaria suya al Evangelio, donde de nuevo nos habla de la importancia de la palabra y cómo Lucas quiere recoger con fidelidad esos dichos, esos hechos de Jesús para que se transmitan, para que sean fuente de salvación para todos quienes escuchan. Y presenta el inicio del ministerio de Jesús en su Galilea natal, yendo a la sinagoga de Nazaret y proclamando la palabra profética de Isaías, donde anuncia la llegada de los tiempos mesiánicos como unos tiempos de gracia, de salvación, de liberación, un año jubilar. Estamos celebrando en toda la Iglesia este año jubilar 2025 y también la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, nuestro sustento, nuestro alimento. Y lo que es desconcertante para los oyentes de Jesús en la sinagoga es que Él dice: esa palabra se cumple hoy, se cumple en Él, porque Él es la palabra de Dios encarnada, el Verbo hecho carne, como nos dice Juan en el prólogo solemne de su Evangelio. Y esa palabra es la que trae la gracia salvadora de Dios. Y esa palabra encarnada en Jesús es la que trae el inicio de la instauración del reino de Dios en el aquí y en el ahora de nuestra historia. Y esa palabra de Dios es la que trae por excelencia el año jubilar, el año de gracia, con mayúsculas de Yahvé Dios para su pueblo y para toda la humanidad. Como ha dicho el Papa Francisco esta mañana en la celebración de San Pedro, nosotros no somos oyentes mudos de la palabra, sino que recibimos la palabra como testigos. Es verdad que, como dijo un reconocido teólogo, el hombre es oyente de la palabra, tiene una capacidad en sí mismo para escuchar, para acoger la palabra de Dios. Pero no nos quedamos mudos con ella, sino que tenemos que ser, como decía el Papa, testigos, heraldos, anunciadores de esa palabra que hemos escuchado, que hemos acogido. Y para ello hemos primero de meditarla en nuestro corazón, en nuestra vida, como hizo la Virgen Santa María. Queridos alumnos del Instituto Teológico San Ildefonso, la mayoría de nuestro Seminario Mayor Diocesano, hoy dais un paso más en vuestro itinerario vocacional para que en su día la Iglesia os llame al ministerio ordenado. Hoy recibís este ministerio del lectorado, que aunque es cierto que no es un ministerio clerical, sino laical, y como sabéis abierto a cualquier fiel cristiano, hombre o mujer, hemos de recordar que en nuestra diócesis contamos ya con 2 lectoras laicas. Sin embargo, para vosotros es como una etapa más en ese camino de configuración con Jesucristo sacerdote, en vuestro camino de discernimiento de vuestra vocación. La Iglesia os encarga hoy proclamar la palabra. Esa proclamación no se trata solamente en poseer una cualificación técnica de locución o de dicción. Si nos quedáramos solamente en eso, que también es necesario, estaríamos falseando la realidad del ministerio que hoy la Iglesia os entrega. Ser lectores de la palabra, ser proclamadores de la palabra, significa, como nos recordaba el Papa esta mañana, ser testigos de la misma.
Por lo tanto, para que cumpláis con fidelidad el ministerio que vais a recibir aquí esta mañana, tenéis que acoger en vuestro corazón, como la Virgen, esa palabra. Tenéis que meditar primeramente, rezar, estudiar la palabra que vais a proclamar. Esa palabra tiene que ser, a partir de hoy, vuestro alimento cotidiano, el agua viva que sacie la sed de vuestras almas, que sacie toda la sed que tengáis en vuestra existencia como seminaristas y como bautizados. Sería traicionar el ministerio que vais a recibir si en lugar de buscar el agua fresca, cristalina del manantial de la palabra de Dios, buscarais sucedáneos que desvirtúan, desfiguran e infravaloran la realidad del mensaje cristiano. Sería desvirtuar el ministerio que vais a recibir aquí si en vez de beber de las aguas cristalinas de la palabra de Dios, fuerais a beber en charcos de aguas putrefactas o al menos contaminadas de no pocas bacterias. Sería desvirtuar el ministerio que aquí vais a recibir esta mañana. Pedirle al Señor que siempre sea la palabra de Dios la guía de vuestra vida, que sea la palabra de Dios, juntamente con la Eucaristía, claro, el alimento cotidiano en el que tengáis la fuerza para seguir el camino de vuestra vocación. Damos gracias a Dios por vosotros aquí esta mañana. Damos gracias a Dios porque no sois una esperanza de futuro para nuestra iglesia particular, sino que sois ya una realidad de presente, un don de Dios en este presente para nuestra iglesia particular que culminará el día que recibáis vuestra ordenación. Vivid esa palabra de Dios en vuestra comunidad del seminario y vividla en vuestras familias, que son y siguen siendo vuestra iglesia doméstica y vuestra primera comunidad de referencia. El seminario ni sustituye a la familia ni la opaca, sino que ahí, en el núcleo donde habéis recibido la fe, el primer anuncio de la buena nueva del Evangelio, es donde tenéis que seguir profundizando también en vuestra fe y en vuestro camino vocacional. Y ahora sí, testimoniando también vuestro ministerio de lectores en vuestras iglesias domésticas. Por eso un saludo especial y una gratitud en nombre de nuestra Archidiócesis de Toledo para los padres y madres que estáis aquí, para todos los familiares, porque el Señor se ha fijado en un miembro de vuestra iglesia doméstica hoy para que reciba el ministerio del lectorado y en un mañana, en una esperanza fundada en la oración y en la petición vuestra, queridos padres, para que reciban el ministerio ordenado. Por lo tanto, hoy, como dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, que sea también este domingo un domingo de gracia para vosotros y para vuestras familias. Que sea un domingo de gracia para vuestras comunidades parroquiales en las que habéis crecido en la llamada del Señor, con vuestros párrocos en las que habéis escuchado seguramente esa llamada y desde donde habéis hecho esa opción de seguimiento por el Señor. Pues que también seáis don para vuestras comunidades parroquiales y que también seáis para ellas signo, testimonio de esa palabra. Como bien sabéis, el ministerio del lectorado, además de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia excepto el Evangelio, también implica el compromiso de formación para el pueblo de Dios, habiendo recibido el ministerio del lectorado, colaborando en la catequesis, es decir, en la educación en la fe de los hombres y mujeres bautizados, miembros del pueblo de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, en esa imagen preciosa de la primera carta a Corintios, nos hablaba de esa diversidad de ministerios, de funciones, de carismas en la Iglesia. Nos hablaba de esa diversidad tomando la imagen del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son necesarios para existir, todos. Y ninguno, nos decía Pablo, puede decir al otro no te necesito. Pues así, queridos amigos, es la Iglesia de Dios. Eso significa la catolicidad. No significa uniformismos impuestos, falsos o aparentes, sino que significa una diversidad de carismas, de funciones,
de sensibilidades también integradas, conformadas para constituir el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cuya cabeza es Él, el Señor resucitado. Por lo tanto, ahora os integráis en ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, os integráis desde este carisma, desde este ministerio, desde este servicio nuevo. No olvidéis que lo habéis recibido de la Iglesia. No olvidéis que lo habéis recibido para el servicio. Uno no recibe el ministerio del lectorado como no recibe tampoco el ministerio ordenado, ni el diaconado, ni el presbiterado, ni siquiera el episcopado para gustirrinín espiritual de uno, ni para beneficio de uno. Uno recibe el ministerio, los ministerios de lectorado y de acolitado, y también la ordenación diaconal, presbiteral e incluso la episcopal para servicio del pueblo de Dios, para ser pastores, para apacentar la grey del Señor. Para eso no recibe uno el ministerio para uno, sino para la función de pastoreo. Y con esto es evidente, para no evitar cualquier mal pensamiento, que no estoy hablando que el ministerio ordenado queda reducido a una mera funcionalidad. No, hay una realidad ontológica que nos configura con Cristo pastor, con Cristo cabeza, que es lo que llamamos el carácter sacramental, sin duda. Pero ese carácter no es para gustirrinín propio, no es para mero disfrute espiritual intimista de uno, es para el servicio, es para construir la comunidad, como nos decía Pablo, enumerando esos carismas que él hacía en la primera carta a Corintios. Pues, queridos hermanos, seminaristas, queridos amigos, queridos alumnos de este curso, abrid vuestros corazones a la gracia del Señor, abrid vuestros corazones al Espíritu Santo, para que sintáis la llamada de la Iglesia, para que sintáis el regalo que hoy, Domingo de la Palabra, os hace la Iglesia. Os pongo bajo la protección de la Virgen Santa María. Hace pocos días celebrábamos a San Ildefonso, patrón de nuestra archidiócesis y gran cantor de María, gran devoto de María, para que ella, que fue la mejor oyente de la palabra y la mejor testigo de la palabra, sea para vosotros ejemplo, paradigma y compañía en vuestro caminar vocacional. Nos ponemos en pie todos. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estos siervos suyos destinados al oficio de lectores, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios
para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que cada día sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Felicidades.